En el último programa estuvimos viendo las crisis en el ministerio pastoral. Hoy estaremos estudiando las cualidades en el liderazgo. No se pierda su programa La Verdad Presente en la segunda temporada, las características de una iglesia bíblica. Pablo, bienvenido. Hola Diana, ¿cómo has estado? Bien, Pablo, feliz de estar aquí una vez más. Sí, gracias al Señor que nos permite un programa más, una grabación más. Esperamos que el Señor esté en medio de nosotros, guiándonos y tomando control de todas las cosas. Quiero que entremos en materia, pero antes de poder hablar del liderazgo, porque en todas partes se está hablando del liderazgo, yo quiero preguntar, ¿esa palabra liderazgo o líder es bíblica? O sea, ¿la encontramos en las Escrituras? No, en realidad creo que hay algunas versiones modernas que la usan, pero no es un término que se usara en el lenguaje del Nuevo Testamento ni del Antiguo. Uno no encuentra que el Señor hable, digamos, de Moisés, el gran líder. Esos son términos que nosotros usamos, o en relación a Pablo, a Pedro, a los apóstoles. Hay otras frases o palabras que usa el Nuevo Testamento, pero eso es un lenguaje que nosotros tenemos ahora, muy propio de nuestra generación. Pero el término que generalmente se encuentra es siervo. Cuando se va a hablar de liderazgo espiritual, la Biblia usa el término siervo. Moisés, mi siervo. David, mi siervo. Pablo, apóstol y siervo. Santiago, apóstol y siervo. O sea, tenemos el término de siervo. Y Jesús, hablando con sus discípulos, ahí en Marcos 10, verso 42, Él les dice las siguientes palabras. Mas Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será siempre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será llamado vuestro servidor. Quiere decir que el Señor establece el patrón del ministerio entre sus apóstoles. Aquellos que querían tener un lugar prominente, aquellos que querían servir de una manera más visible, se iban a caracterizar porque ellos iban a ser llamados servidores o siervos. Y esa palabra en la época era una palabra referida a los esclavos o a alguien que ocupaba un oficio, pero no muy glamuroso, no un oficio potentoso, sino un oficio simple y sencillo. Era la palabra que el Señor le vendría a aplicar a sus siervos, los apóstoles. Entonces es muy interesante porque el Señor establece con esta palabra cuál sería el principio del ministerio. Y el principio del ministerio es el trabajo. Todo aquel que quiere tener un lugar prominente debe ser una persona que esté dispuesta a trabajar por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. Será un siervo de los demás. Será una persona entregada al servicio de los demás. Como el mismo Señor Jesús nos enseñó. Él siendo Señor se hizo siervo por amor a nosotros y nos dejó ejemplo. Entonces es interesante que el Señor llame a sus siervos, que son sus líderes, les llama a personas que van a ser caracterizadas por el trabajo. Ahora hay una cita muy interesante de nuestro hermano Samuel Brenglet, que fue un evangelista del movimiento metodista. Él llegaba a decir que irónicamente los hombres al final de la vida de alguien, ellos no recordaban a los hombres por los títulos grandes, por la profesión que tenía, sino que lo que siempre se recordaba de los hombres en su muerte era sus obras, su buen carácter y el testimonio que tenía esa persona. Y eso es muy interesante porque el día que nosotros nos marchemos de este mundo, no vamos a ser recordados por el título que tuvimos o la profesión que tuvimos, sino por nuestras obras. Y eso debería caracterizar a los siervos de Dios, no un título, sino su obra por amor a Dios y su obra visible por amor a la causa del pueblo de Dios y la iglesia. Entonces el término bíblico es siervo, que le quita el glamour al liderazgo y nos enfatiza en el trabajo que somos llamados a hacer como cristianos. Sin embargo, estaba recordando que en el contexto del pasaje que tú acabas de leer, la situación que se está evidenciando ahí es la ambición.
porque ellos están ahí como disputando quién será el líder, quién va a tener el primer lugar. Entonces, ¿qué podrías decir acerca de esto? Bueno, sí, claramente es cuando Santiago y Juan, Jacobo y Juan, hablan con Jesús que les concedieron una petición, y la petición era que ellos en la gloria del Señor querían estar uno a su derecha y a su izquierda. Y los otros apóstoles, cuando se enteran del asunto, ellos comienzan a discutir. Ahora, eso es muy característico del hombre en su caída, aún de aquellos que son discípulos de Jesús. Hay una ambición natural que el hombre tiene que es pecaminosa. El hermano Stephen Neil, él llega a decir que tal vez todo lo que el hombre ambiciona está manchado por el pecado. Y eso es terrible en el mundo, eso es terrible en el cristiano, pero él dice el peor ambiente donde se puede manifestar la ambición es en el ministerio. Y eso lo estaban viviendo los discípulos. Ahora, ¿por qué hay ambición en el ministerio? Porque, por ejemplo, en nuestros días el ministerio permite que la persona se vuelva visible, permite que la persona tenga cierta popularidad, si se puede decir, permite que la persona tenga influencia, poder, dominio. Entonces, esas cosas hacen que el ministerio siempre haya sido muy codiciado, aún en el hombre en su caída y en su pecado. Entonces, de alguna manera, el pasaje que estamos leyendo de Marcos y la manera como el Señor le responde a sus discípulos, que los gobernantes de este mundo pueden enseñorearse de este mundo, pero en su casa, en el reino de Dios, el que quiera ser mayor tiene que hacerse el servidor de los demás. Entonces, por un lado, el Señor establece y purifica las intenciones de gloria, mostrando que el verdadero ministerio cristiano se caracteriza por el trabajo. Y otra frase que es muy interesante en relación a lo que le pide Santiago y Juan al Señor es lo que dice en el verso 38. Él les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces mire lo que el Señor les está diciendo. Si ellos quieren eso, les pregunta, bueno, pero ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Que además de, para tener un lugar privilegiado, ellos tienen que trabajar. Además de eso, hay algo que siempre va a seguir a los líderes espirituales o a los siervos de Dios, y es el sufrimiento. Entonces Jesús le está diciendo a ellos, en pocas palabras, parafraseándolo, ¿ustedes están dispuestos a beber la copa del sufrimiento? ¿Y están dispuestos a ser bautizados con la muerte del siervo de Dios? Entonces, eso nos muestra una cosa muy importante. Siempre el ministerio tiene trabajo y tiene sufrimiento. ¿Y eso qué produce? Que la persona tenga expectativas claras de lo que le va a costar servirle al Señor. Y que la persona sea purificada de sus falsos ideales. Porque el Señor les está diciendo, ustedes buscan gloria, pero lo que les espera es sufrimiento. Ustedes lo que buscan es reconocimiento, pero tal vez lo que les espera es vergüenza. Ustedes buscan poder, pero tal vez van a ser humillados. Entonces, de alguna manera, con ese lenguaje y las expectativas que el Señor pone, que son claras y honestas, el Señor está librando a sus apóstoles del orgullo y de las intenciones egoístas. Es que ponte a pensar, Diana, los apóstoles, ellos iban a comenzar su ministerio y ellos iban a enfrentar grandes tribulaciones. Su porción por causa de la obra de Cristo sería hambres, persecución, cárceles, lágrimas, sufrimientos. Ellos son como los soldados que van a la guerra en el escuadrón de adelante. Ellos iban a ser carne de cañón. Ellos iban a sufrir y iban a ser aborrecidos. De todo el colegio apostólico de los 12, 11 murieron mártires. Y Juan, que es alguno de los que el Señor está hablando, él no murió mártir porque el Señor le conservó la vida. Entonces, el Señor era muy claro y muy honesto. El ministerio es una cuestión de trabajo y va a ser regado con lágrimas y sufrimiento. Entonces eso hace que el Señor purifique a los discípulos de las malas o intenciones egoístas y les genera unas expectativas claras y les muestra el costo que ellos han de pagar. El ministerio cristiano es un ministerio maravilloso, pero tiene un costo muy alto.
y demanda una dedicación y un trabajo diligente. Sí, y para nuestros hermanos que ya saben esta parte, que saben que hay que pagar el precio, que van a tener que poner la otra mejilla, que ir la segunda milla, que va a tener que pagar el precio y aún siguen codiciando el ministerio y un lugar de trabajo y de esfuerzo, entonces ¿eso es pecado? No, yo pienso que lo que Jesús está haciendo es purificando las malas intenciones, el querer tener el primer lugar. Pero en realidad, por otro lado, ese deseo y ese anhelo está en el ministerio. Y no solo está en el ministerio, que la persona desarrolla al máximo los dones que Dios le ha dado, que la persona desarrolla al máximo el trabajo que el Señor le ha encomendado, es algo que es loable y que es algo que la Biblia a veces apoya de cierta manera. Por ejemplo, la vez pasada estuvimos viendo la cita de Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 3:1, donde Pablo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que el desear el ministerio, el desear estar sirviendo en la iglesia en sí no es malo. Lo malo eran las intenciones que los apóstoles tenían y Jesús las trata. Pero en este pasaje Pablo apoya y dice que es bueno. ¿Y por qué lo apoya y por qué dice que es bueno? Porque si nosotros pensamos en el primer siglo, donde los principales objetos de persecución son los líderes cristianos, nadie va a querer ser anciano, por lo menos en esa época. Es como decir hoy en día China, Arabia Saudita, la India, donde realmente el ser un líder espiritual, un pastor cristiano, le cuesta la muerte, la persecución. Entonces no es muy atractivo. Entonces cuando Pablo dice, si usted tiene el deseo de servir al Señor, buena obra desea. O sea, la ambición y el deseo de servir al Señor no es mala. Es mala cuando va acompañada del deseo de exaltación propio. Pero cuando un cristiano desea servir o ya está sirviendo, él debería desear de todo corazón poder cumplir el ministerio de la mejor manera, poder tener una esfera de servicio mucho más grande, mucho más amplia, mucho más efectiva y poder potenciar al máximo los dones y las capacidades que el Señor le está dando. Entonces, por un lado Jesús como que trata lo negativo y por otro lado Pablo anima positivamente a los hermanos como un deseo loable, como un deseo admirable, como un deseo que es genuino y legítimo, que nosotros podamos servir al Señor. Solo que hay que saber que eso va a tener un costo, como dice Jesús, solo que hay que saber que eso va a tener un sufrimiento, involucra trabajo y, como dice también Pablo en 1 Timoteo, involucra un perfil espiritual que debe tener la persona. Pero en sí, el deseo purificado de las ambiciones de la carne es un gran deseo y deberíamos animar a todos los cristianos que tienen amor hacia Dios, tener amor hacia el servicio cristiano y hacerlo de la mejor manera. Este tema está muy interesante. Pablo, vamos a hacer un corto receso. Y ustedes no olviden seguir escribiendo a tesoroscristianos@gmail.com o seguirnos en redes sociales. No se muevan, ya regresamos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, para que una persona pueda entrar al ministerio, ¿debería tener algún tiempo como creyente o tal vez tener alguna edad determinada para poder entrar ahí? Bueno, normalmente los hermanos que son llamados al ministerio generalmente tenemos la tendencia a comenzar muy temprano, ¿sí? Queremos de alguna manera sentirnos útiles, queremos servir al Señor y el deseo, como decíamos ahora, no es malo, pero lamentablemente la Biblia dice que el ministerio precozmente puede causarle daño a la persona y es lógico que daño a la iglesia. Pablo dice ahí en 1 Timoteo 3:6 que no debe ser un neófito porque él puede caer en el envanecimiento y en la condenación de Satanás, del diablo. O sea que Pablo nos recomienda como un principio espiritual que para que una persona pueda tener un liderazgo, un ministerio visible, ella no debería ser un nuevo creyente. Entonces, aunque no podemos poner un tiempo como tal, ni podemos decir una edad,
porque a veces eso ha variado, depende de la madurez de la persona. Sí debería esperarse el tiempo correcto, el tiempo donde la persona esté en la sazón que es, el tiempo que la persona esté en la madurez. Y esa madurez, como estamos diciendo, generalmente requiere tiempo, requiere experiencia, requiere cierta preparación, aunque no sea formal, como la que el Señor hizo con sus discípulos, que a través de sus fracasos y sus victorias, a través de las lecciones que Él tuvo con ellos de vida, ellos fueron madurando y fueron creciendo y fueron preparados. Asimismo, nosotros pensamos que el discípulo, para llegar a estar en el ministerio, necesita pasar por la escuela del sufrimiento, necesita pasar por la universidad del quebrantamiento, necesita pasar por ciertos desiertos y manantiales espirituales para que a través de su caminar con Cristo Él pueda llegar a cierta estatura espiritual que le capacite para servir a los demás. No puede ser un neófito. Como decía el hermano Miguel Núñez, él usa mucho este lenguaje. Dios tiene que hacer primero una obra en nosotros para que nosotros podamos hacer una obra para Él. ¿Sí? Es más importante lo que somos que lo que hacemos. Entonces necesitamos primero ser antes que hacer. Y eso lo ve uno en las Escrituras. Dios trabajó 80 años en Moisés para que Moisés pudiera cumplir cierto ministerio. Dios trabajó 14 años en Pablo después de su conversión para que Pablo fuera incluido en el ministerio. Jesús mismo duró 30 años en una época de silencio para cumplir su ministerio público. ¿Qué podemos decir? La persona tiene que tener cierta espiritualidad, la persona tiene que tener cierto quebrantamiento y la persona tiene que tener cierta madurez para cumplir el ministerio. Espiritualidad es tan importante, aún para servir a las mesas, las personas deberían ser llenas del Espíritu. ¿Qué quiere decir lleno del Espíritu? Una persona que ha aprendido a dejarse gobernar y dirigir por el Espíritu Santo. Una persona que manifiesta visiblemente los frutos del Espíritu. Una persona que se caracteriza por la piedad y la devoción. El ministerio no puede ser para un hombre carnal. El ministerio no puede ser para un hombre todavía gobernado por su voluntad no quebrantada. El ministerio no puede ser para alguien que no tenga la sensibilidad de escuchar la dirección y la guía del Espíritu. No puede ser alguien que emprenda las obras y emprenda la espada con el brazo de la carne, sino, como decía el profeta, no con ejército ni espada, sino con mi espíritu. Entonces tiene que ser una persona que espiritualmente haya crecido. Ahora, como decíamos también, tiene que ser una persona quebrantada. El ministerio es para hombres que han aprendido a morir a sí mismos. El ministerio es para personas que Dios ha trabajado en su carácter, los ha doblegado, los ha partido para que ellos mueran a sí mismos y Cristo sea formado en ellos. Es para personas sensibles, amorosas, misericordiosas. Y para que nosotros lleguemos a eso, necesitamos pasar por ciertos desiertos, por ciertas experiencias, pasar por ciertas jornadas, derramar ciertas lágrimas. El hombre que sirve a Dios efectivamente y tiene la capacidad de ayudar a otros, tiene que ser una persona quebrantada. Y todo esto conlleva y nos lleva a ser personas maduras. De alguna manera, el líder espiritual, el que sirve en la casa, el siervo de Dios, él aventaja espiritualmente a los otros. Por eso los puede ayudar. Aventaja en el buen sentido. Él va preparando su vida espiritual para que otros lleguen ahí. Entonces él debe ser maduro. Él tiene que tener experiencia. Él tiene que conocer cómo vencer el pecado, cómo vencer el mundo. Él tiene que conocer las crisis que vive un cristiano para poder ayudar a otros. Y eso solo se da con el tiempo. Entonces, necesariamente, si nosotros queremos servir al Señor, necesitamos pasar por ciertas jornadas. Y eso no lo tiene el nuevo creyente. Eso no lo tiene el neófito. Eso no lo tiene la persona que está comenzando la carrera cristiana. A veces el que comienza la carrera cristiana, él piensa que la carrera cristiana es una carrera de velocidad. Pero la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una carrera de paciencia.
y va a tomar algunos años y algún tiempo poder encaminarnos y poder andar según lo que el Señor quiere y llegar a la madurez que el Señor quiere para que emprendamos cierto ministerio. Entonces, aunque la Biblia no nos da una edad exacta, en la historia de la iglesia hemos tenido diferentes perfiles. Sí es importante que la persona sea una persona espiritual, que sea una persona quebrantada y que tenga cierta madurez para que él pueda comenzar en el ministerio. Bueno, y de estos hermanos que se han venido preparando, que están enlistados, que ya quieren estar al frente, ¿cuál sería ese punto clave? ¿Cuál sería esa característica que tú dices, esto es lo que debería tener una persona que ya está enlistada en el ministerio, que ya está empezando en el ministerio, que debería ser su fuerza, su fortaleza para el poder estar ahí? Bueno, aún para el que todavía no está, yo pienso que hay algo que es muy importante y sabes que está muy ligado a la palabra que el Señor usa para referirse a sus seguidores, que es la palabra discípulo. Y yo pienso que la palabra clave para el ministerio cristiano es la disciplina. ¿Qué es lo que quiere decir que es un discípulo? Un discípulo es aquel que está bajo la disciplina del Espíritu Santo y de Jesucristo. ¿Cómo así la disciplina? La disciplina es la capacidad que adquiere el cristiano con el caminar con Cristo de ejercer dominio propio, ¿sí? De poner sus deseos y su ser al gobierno de Cristo y del Espíritu Santo. Y esta cualidad es indispensable para el servicio cristiano. La persona puede tener todos los talentos. La persona puede tener la elocuencia de un gran orador o la inteligencia de un ángel, pero si ella no tiene disciplina espiritual, su ministerio no va a ser muy fructífero. O tal vez nunca tenga un ministerio verdadero, genuino, de servicio espiritual. Hay muchos creyentes que usted los ve llenos de dones, llenos de talentos, pero la falta de capacidad de disciplina espiritual, de gobierno de Dios sobre sus vidas, hace que ellos se vuelvan instrumentos inútiles o que tal vez nunca lleguen a ser instrumentos de servicio en medio de la casa de Dios. Entonces es importante que el cristiano que quiere involucrarse en el ministerio y los que ya estamos en el ministerio aprendamos que necesitamos ser diligentes en cuanto a la disciplina espiritual de nuestra vida. Bueno, pero ¿qué es eso de ser disciplinado? Sí, esa es una gran pregunta. Entonces, ¿qué es una persona disciplinada? Una persona disciplinada es una persona que pone en orden su vida interior y su vida exterior. O sea, es una persona que se domina a sí mismo y domina las circunstancias. Claro, gracias a la obra del Espíritu Santo. Pero eso es una característica sumamente importante. El desordenado, ¿sí? Porque si estamos hablando de orden, de dominio, la contraposición es el desorden espiritual. Entonces, ¿qué es una persona desordenada? Aún naturalmente una persona desordenada pues, es la que no tiende la cama, es la persona que todo lo refunde, es la persona que no cumple horarios, es la persona que no puede cumplir metas porque es un caos todo, ¿sí? Siempre llega tarde, siempre es distraído, siempre se pierden las cosas. Nunca atina, usted mira su vida y gira en torno a un caos, ¿sí? Eso es naturalmente, pero hay personas que espiritualmente viven así. Entonces la contraposición del desorden o el caos es el orden y la disciplina. Entonces espiritualmente es la persona que es rigurosa con sí misma y tiene una vida de sujeción a Dios. ¿En cuanto a qué? Es una persona que no duerme de más. Es una persona que ora y tiene sus tiempos de oración, tiene sus tiempos de lectura. Es una persona que controla su vida espiritual. Ella está ordenada. Ella ha hecho morir la pereza en ella. Ella ha hecho morir la negligencia en ella. Y ella es rigurosa, así como un atleta es riguroso en su preparación, ella es rigurosa en su vida espiritual. Y eso lo está capacitando a él para servir. Aquel que es riguroso en la oración, aquel que es riguroso en la lectura de la palabra, aquel que es riguroso y disciplinado en la vida de ayuno, aquel que es riguroso y disciplinado en cuanto a su santidad, en cuanto al tiempo que le dedica a Dios. Eso es muy importante. Una vida bajo el dominio del Espíritu Santo es una vida que es diligente y disciplinada en cuanto a cosas como muy prácticas.
Él no pierde el tiempo. Él enfoca sus fuerzas, su salud, su mente, su cuerpo en aquellas cosas que tienen que ver con el reino de Dios. En cambio, el indisciplinado espiritualmente es perezoso, es ocioso, es distraído, es negligente. Y tú lo puedes ver porque Salomón dice así: pasé junto al camino y vi la viña del hombre perezoso. ¿Y qué vio Salomón? Dice él que y la viña se llenó de maleza, le crecieron hierbas malas. Y dice, y yo aprendí y guardé eso en mi corazón. Así es el hombre necio. Entonces el hombre necio, cuando usted lo mira, usted mira que él es perezoso y su vida espiritual no crece, porque lo que crece alrededor de él es la maleza. Y nosotros debemos aprender que si queremos servir en la casa de Dios, o si ya estamos sirviendo, una de las características que nos debe mostrar que estamos creciendo es cuán disciplinados somos en nuestra vida espiritual. Y eso no solo se ve en la vida cristiana, Diana. Donald Barnhouse, él hizo una estadística mostrando cuáles eran las 40,000 personas más importantes, porque hay un estudio en un periódico en Estados Unidos que dice quién es quién en Estados Unidos. Entonces sacan una lista de 40,000 personas que están involucradas en los cargos de mayor poder e influencia en Estados Unidos. Y él se dio cuenta que la mayoría de personas de esta lista eran personas que tenían menos de 30 años. Entonces él decía, los jóvenes están gobernando nuestra nación. Y una de las conclusiones a las que él llega es la siguiente. Dice, la disciplina en la juventud está dispuesta a hacer sacrificios a fin de adquirir la preparación adecuada para la tarea vitalicia. Prepara el camino para las grandes realizaciones. Entonces mire lo que él dice. Estos hombres que antes de los 30 años tienen un lugar de poder y un lugar de influencia en Estados Unidos, llegaron allá porque en su juventud hicieron todos los sacrificios necesarios para poder llegar a cumplir una tarea sobresaliente en nuestro país. Y eso es lo que representa lo que estamos hablando. Disciplina quiere decir sacrificios. Entonces el joven con calibre ministerial es aquel que trabaja mientras otros desperdician el tiempo. El joven con calibre espiritual es aquel que estudia mientras los otros están durmiendo. El joven con calibre espiritual o el ministro verdadero es aquel que ora mientras otros están haciendo deporte o están en el gimnasio. El hombre con carácter espiritual es aquel que se dedica a ayunar mientras otros solo piensan en comer. Manifiesta amor, deseo, pasión por lo que otros no manifiestan. Es aquel que introduce sus manos al servicio cristiano mientras los otros introducen sus manos para el ocio o el entretenimiento. Entonces es aquel joven, es aquel hombre que prefiere el sacrificio, que prefiere el sufrir, el que prefiere la santidad y la consagración y disciplina su vida rigurosamente, el que está siendo preparado para el ministerio. Y esa característica en el joven hace que el que ya es un ministro y aprendió eso desde temprano en su vida cristiana, sea muy eficaz, sea muy estable, sea muy productivo en la vida cristiana y tenga influencia sobre los demás. Es el hombre que venció la pereza y aprendió a orar diligentemente. Es el hombre que saca provecho del tiempo. Es el hombre que saca provecho de sus energías, de sus capacidades intelectuales. Es el alma altamente enfocada y que gasta sus energías en el reino de Dios, el que está siendo preparado y el que va a ser eficaz en el ministerio cristiano. Los holgazanes, los perezosos, los descuidados y los irresponsables, así tengan los dones de los ángeles, con el tiempo ellos no van a cumplir lo que es un verdadero servicio cristiano. Danos un ejemplo. ¿Algún ejemplo que esté en la Biblia que pueda exaltar esa cualidad de la que nos estás hablando? Pues esa cualidad la vemos en todos los siervos de Dios, pero yo pienso que el principal, el más grande ejemplo que tenemos nosotros como cristianos es nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que cuando los discípulos lo iban a buscar, ellos sabían que cuando Él no estaba temprano en la casa era porque había madrugado a orar. Un hombre que fácilmente podría orar 24 horas para escoger a sus discípulos. Un hombre que recorrió toda la nación de Israel a pie, ¿no?
predicando en aldeas, predicando en ciudades. Un hombre que sacrificaba la comida por ir ante la mujer que necesitaba escuchar la palabra. Un hombre que agotado después de haber predicado todo el día, llegaba a la casa y se agolpaban las multitudes y él sanaba y expulsaba a los demonios. Un hombre que vivió para cumplir la obra de su Padre, a unas expensas que tuvo que sacrificar su salud, su vida emocional y sus fuerzas, entregándose enteramente en la cruz. Entonces Jesús es el mayor ejemplo de servicio. Por eso él mismo le dice a los discípulos ahí en Marcos: el siervo es el mayor y yo les he dado ejemplo, porque yo he venido a servir y a entregar mi vida por ustedes. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ver un siervo de Dios? En su servicio y en su entero sacrificio. Y tal vez Jesús retrata especialmente lo que es una vida disciplinada y lo que es una vida bien enfocada, entregada a la labor y al sufrimiento. Ahora, la historia de la iglesia y la historia bíblica está llena de hombres así. Y no solo la historia bíblica, aún en el mundo. Tú miras un gran músico, un gran artista, un hombre de éxito profesional, generalmente ha sido un hombre entregado y enfocado al trabajo que él tiene. Por ejemplo, se dice de Florence Nightingale que ella fue considerada la precursora de la enfermería profesional. Y algunos hablando de ellas en su éxito profesional, porque ella trajo orden a los hospitales, ella bendijo el ejército británico, dio comida, dio vestido para todo el ejército. O sea, ella en la historia de la enfermería es un gran ejemplo de virtud. Se dice de ella que no fue la bondad de ella, no fue la dulzura, no fue su abnegación lo que trajo tantas bendiciones. ¿Sabes qué se dice de ella? Que fue el método estricto, la disciplina constante, la rigidez y la atención al detalle, la labor incesante y la determinación indomable, lo que hizo de ella una gran mujer. Dicen así algunos que la conocían: debajo de su sereno y tranquilo semblante había fuego latente, fieras interiores y apasionables que la llevaron a cumplir y a servir de esta manera. Imagínate que se está hablando de una mujer que era impía, pero así podríamos hablar de muchos siervos de Dios. Por ejemplo, el hermano Samuel Chanwin, que era también un predicador metodista y director de un colegio cristiano, se dice de él que él influenció grandemente su generación. Y los que le conocían decían que todos los días se levantaba a las 6 de la mañana y nunca se apagó la luz de su escritorio antes de las 2 de la mañana. Rara vez, dicen ellos, se iba a acostar temprano. Fue un hombre entregado totalmente al servicio. Todos los días se levantaba, en invierno, en verano, dice que se lavaba con agua fría para poderse despertar hacia el servicio a su Señor. George Whitefield, se dice de él que era tan riguroso porque él todos los días se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 10 de la noche. Siempre se levantaba a las 4 de la mañana a orar. Dice que no importaba quién estuviera en su casa, cuál fuera la visita que les decía, él llegaba y le decía a las personas que estaban ahí: todo buen hombre a las 10 de la noche está en su casa, así que los buenos hombres deben partir. Porque él sabía que él se acostaba 1 hora y se levantaba 1 hora, porque él tenía una vida disciplinada de oración, de lectura de la palabra y de consagración. Martín Lutero, el gran reformador, él decía que él no podía servir a Dios si no pasaba 4 horas en oración. Hudson Taylor, misionero a la China, al interior de la China, él dice que desde que comenzó su ministerio en China no hubo un día que el sol le ganara antes de que él comenzara a orar. Antes de las 5 de la mañana estaba delante de Dios. Martyn Lloyd-Jones, el gran predicador inglés, se dice que la biblioteca de nuestro hermano es la biblioteca más grande, es la colección más amplia de libros puritanos. Alcanzó a tener 10,000 libros en su biblioteca. Se dice de Watchman Nee que a la edad de 22 años su biblioteca era de 3,000 libros. De él se dice que él leía el Nuevo Testamento una vez al mes. Martyn Lloyd-Jones se dice que él, antes de predicar un libro, lo leía 50 veces. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad de hombres. Nosotros podríamos decir así, sin lugar a dudas,
Nunca Dios ha usado un indisciplinado. Todos los grandes hombres de Dios eran rígidos y disciplinados en cuanto a su devoción espiritual. Eran hombres santos, eran hombres consagrados, eran hombres que gracias a esa disciplina y a esa devoción, que en algunos casos la llamamos extrema, fue que ellos pudieron realmente ser hombres influyentes. Realmente eso fue lo que hizo estos hombres diferentes, y sus ministerios llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, hay un extracto de un poeta desconocido, hablando de hombres del mundo, que este poeta dice lo siguiente: las alturas que los grandes hombres han alcanzado y mantenido no se lograron por el repentino vuelo, sino porque mientras sus amigos dormían, ellos avanzaban en la noche con desvelo. ¿Sí? Hay un éxito espiritual, hay un éxito ministerial que no es casualidad. Es fruto del sacrificio, es fruto de la diligencia, es fruto de la consagración. Un hombre que no tenga eso no debería ser involucrado en el ministerio. Un hombre que no tenga eso no tiene el perfil para cumplir un ministerio espiritual y eficaz. Entonces la disciplina en la vida de oración, la disciplina en la vida de santidad, la disciplina en la vida de la lectura de la palabra, la disciplina en cuanto a tratar nuestros placeres, el mundo y otras cosas, van a hacer la diferencia. Entonces, si yo le pudiera hacer un consejo a todos los que nos están viendo, es: enfatice en su vida devocional de tal manera que él sea conocido porque es un hombre disciplinado espiritualmente. Eso va a ser la clave para que todo lo que nosotros hagamos tenga la bendición, la compañía y el poder del Espíritu Santo. Así es, que estas palabras lleguen a lo más profundo del corazón de todos estos hermanos que desean con todo su ser servir al Señor. Vamos a hacer un corto receso, y a ustedes sigan escribiendo en nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o síganos en redes sociales. Muchas gracias, ya venimos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, y para los que están comenzando en el ministerio, quiero aclarar que no solamente los que están en el ministerio de la predicación, sino cualquier tipo de servicio. ¿Qué podrías decirle? ¿Cómo podemos ayudarles en esto? Bueno, lo que hemos venido hablando incluye el ministerio cristiano de cualquier tipo, ¿no? Aún tú podrías ver las mujeres que Dios usó para influenciar a muchos niños, Gladys Elwes, o los misioneros, o aquellos que fueron usados en el ejército de salvación para obras de misericordia. Todo tipo de ministerio cristiano requiere lo que hemos estado hablando. Claro que los pastores, claro que los ancianos, los predicadores también. Esto es para todo lo que estamos hablando. Bueno, la Biblia nos muestra para aquellos que son jóvenes, que están comenzando, la importancia de nosotros tener referentes. Tú vas a ver que desde el Antiguo Testamento, Josué siempre estuvo con Moisés. Elías estuvo con Eliseo. Pablo estuvo con Timoteo. Entonces, a veces, aún antes de servir a Dios, en un ministerio de liderazgo, nosotros deberíamos aprender a servirle a otros. Dios le enseñó a Josué a servirle a Moisés para que eso lo preparara para servirle al Señor cuando Él iba a introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Entonces nosotros debemos tener buenos referentes y servirles a ellos también, aprender con ellos, porque eso va a ser un efecto muy positivo en nuestras vidas. Y como decía el hermano Miguel Núñez, aquel que no ha aprendido a seguir a otros, no está en la capacidad de servir tampoco. Aquel que no ha aprendido la sumisión, la obediencia, aquel que no ha aprendido la humildad de escuchar, de aprender, de guardar silencio, no estará preparado para servir a otros. El líder, el siervo de Dios, primero tiene que estar en sujeción a aquellas personas que Dios le ha puesto. Y esas personas se vuelven un referente, ¿sí? Yo podría decir que una de las grandes concesiones o los grandes regalos que el Señor dio a mi vida fue en el momento de conocerle, ver hombres de Dios, caminar con ellos, en el sentido de por estar viendo ahí, aprendiendo, viendo el ejemplo de esos hermanos que
comenzábamos a trabajar y las 3 de la mañana no era tarde para ellos y a las 7 de la mañana seguíamos trabajando. Y a pesar de que podríamos hablar de muchas cualidades que ellos tenían, elocuencia, inteligencia, erudición, una de las cosas que yo aprendí en mis primeros años viendo a estos hermanos y estando a los pies de ellos es que realmente el siervo de Dios es un hombre trabajador. Y eso generó un impacto en mi vida, ver cómo estas personas eran tan sacrificadas en el servicio, tan diligentes en el servicio, tan comprometidas con tanto amor, con tanta reverencia, con tanta pasión, con tanta diligencia. Eso trajo un impacto en mi vida. Y doy gracias al Señor por esos muchos años que me permitió estar con estos hermanos, porque tú aprendes viendo, ¿no? Y tú aprendes realmente lo que es el servicio cristiano, no solo en la predicación, no solo escribiendo un libro, no solo estando ahí al frente, sino uno se da cuenta que si no hay trabajo, no hay bendición, que si no hay disciplina, no hay recompensa. Entonces, aquellos jóvenes que aprendan de buenos referentes, que busquen hombres de Dios que los puedan influenciar en su andar, porque eso va a tener un impacto. Y aquellos que tal vez no tienen esa oportunidad de tener realmente hermanos que tengan ese perfil y esa gloria en su vida, en su ministerio, yo les recomendaría mucho la lectura de biografías cristianas. Las biografías cristianas tienen un impacto porque nos muestran la obra de Dios en hombres simples y débiles como nosotros, mas que fueron usados grande y poderosamente en la historia. Yo hace poco estuve compartiendo una serie de historia de la iglesia con los hermanos y el leer tantas biografías y tantas historias cada vez llenaba mi corazón de alegría y también cada vez me daba cuenta por qué nuestro cristianismo languidece y es tan débil. Porque no tenemos líderes fuertes, sacrificados, fervorosos, diligentes, no los tenemos. Y esa falta de referentes ha causado que nosotros caigamos en un estado de adormecimiento espiritual. Entonces, tener esas referencias vivas del poder de Dios, de la gracia de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo, va a hacer que los nuevos creyentes tengan un camino por donde andar. Entonces, si no tienen hombres con los cuales puedan caminar, pues la Biblia está llena de ejemplos, pero también la historia de la iglesia. Y el leer la vida de los mártires, leer la vida de los misioneros, el leer la vida de los reformadores, el leer la vida de aquellos grandes hombres que trajeron grandes avivamientos para el pueblo de Dios, nos despierta tremendamente para buscar al Señor, para amar y desear también poder tener ese tipo de vida que se puede vivir en Cristo en nuestros días. Y no solo le hablaría a los jóvenes, yo también quisiera decirle a aquellos que ya están en el ministerio, que ya están cumpliendo una labor de influencia en medio del pueblo de Dios, que ellos tienen como deber espiritual preparar a otros al ministerio. Pablo dice en Efesios 4 que la obra de los apóstoles, de los pastores, de los maestros, de los profetas, de los evangelistas es la del perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Y no existe mayor tragedia en el ministerio que la falta de continuidad. ¿Sí? Salomón habla que es vanidad, algo debajo del sol, aquel hombre que trabaja y todo lo que acumula lo va a perder porque él no tiene hijos o herederos. Y eso naturalmente puede suceder espiritualmente. No hay nada más triste para un hombre de Dios que trabajar arduamente y que una vez él muera, la obra muera con él. Y así como puede ser tal vez un descuido de la nueva generación, también puede ser un descuido de aquellos que están en el ministerio en no preocuparse de preparar otros hombres para que continúen con la labor. Nosotros a veces decimos una frase: líderes fuertes, iglesias fuertes, pero a veces no es así. Yo escuché un hermano que un día dijo la frase al contrario: líderes fuertes, iglesias débiles. Y yo hablé con él, le dije: hermano, ¿cómo así que líderes fuertes, iglesias débiles? Y él decía: a veces un pecado que hay en el ministerio es que el ministro quiere hacer todo y anula la iglesia, anula a los otros hermanos, nunca involucra a nadie más. Y a veces en el ministerio existe el temor de que si yo involucro a los otros me van a quitar la silla a mí. Y en ese sentido de
protección egoísta, anulamos el ministerio de los demás. Criticamos el ministerio de los demás. Y nos ponemos en un lugar donde nosotros vamos a estar por un tiempo, pero no para siempre. Entonces, nuestro deber como siervos de Dios es influenciar a otros para que otros sean despertados al ministerio. Y no solo despertados, preparados y capacitados. La Biblia nos dice que Pablo, cuando él llega a una ciudad, él se encuentra que hay un discípulo, Timoteo. ¿Y saben qué dice el pasaje, Diana? Dice que todos daban buen testimonio de él. Y dijo que quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole. O sea, esto que estamos hablando puede ser muy voluntario o puede ser a propósito. ¿En qué sentido voluntario? Cuando hay una persona que tiene un ministerio de Dios y que se ve la gloria del Espíritu Santo a través de lo que él hace, él va a traer otras personas. Las personas espontáneamente van a quererle seguir, van a querer estar con él y ayudarle en lo que Dios le ha encomendado. Y eso a veces es muy espontáneo, sin que nosotros lo estemos buscando. Las personas se van a atraer a que estén con nosotros, a caminar con nosotros, a aprender y a querer servir con nosotros. En otros casos no va a ser espontáneo, en otros casos nosotros debemos estimularlo. Nosotros debemos poner los ojos en aquellos que tienen un perfil hacia la santidad, hacia la devoción, hacia el servicio. Nosotros debemos procurar ayudarles, prepararles espiritualmente, teológicamente, aconsejarles, acompañar, traerlos cerca. ¿Sí? Eso no es solo del seminario o en el instituto donde enseñamos, sino nosotros deberíamos procurar traer a las personas cerca de nosotros, que nos conozcan, que conozcan las cosas que Dios ha puesto en nosotros, nuestro deseo, nuestras cargas espirituales, compartirlas, llevarlos a orar con nosotros. Y eso es muy bueno. Pablo, imagínate, este joven que Pablo toma para que camine cerca con él, llegaría a ser el compañero de Pablo. Ya después Pablo no podía ir a ciertos lugares y enviaba a este joven. Ya después Pablo, a punto de morir, llama a este joven porque este joven es el que va a continuar el ministerio. Entonces, muchos de nosotros tenemos la responsabilidad y el descuido de preparar a la siguiente generación puede ser una tragedia para la obra que hemos comenzado y para la iglesia. Entonces, por un lado llamaría a los jóvenes a buscar esos referentes y por otro lado llamaría a aquellos que ya están sirviendo a volverse referentes e influencia en aquellos que Dios está llamando, y así podemos beneficiar grandemente la obra de Dios. ¿Y qué le podrías decir, Pablo, a los demás? No los que están en el ministerio, sino nuestros televidentes, los que están hoy acompañándonos, que están impactados con todo lo que estamos escuchando hoy. ¿Qué podrías decirles a ellos? Bueno, nosotros vemos que la iglesia tiene una dolorosa necesidad de líderes. Yo he tenido la oportunidad de viajar por gran parte del país, salir fuera del país, y aún administrando y trabajando en todo lo que es Tesoros Cristianos, nos llegan cartas y correos de muchos países: Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, algunos de Europa de habla hispana, donde si uno ve el clamor de la iglesia es por líderes cristianos genuinos, llenos del Espíritu Santo y con autoridad espiritual y que puedan servir a la iglesia. La iglesia clama porque tiene esa necesidad profunda de que Dios levante hombres en nuestros días. Y la mejor manera como todos nosotros podemos participar en este trabajo es orando. La iglesia necesita orar fervientemente para que Dios levante en nuestra generación pastores conforme al corazón de Dios. Para que Dios levante hombres llenos del Espíritu Santo en el ministerio. Para que Dios traiga una restauración a la casa de Dios. Y eso va a comenzar por el liderazgo. Necesitamos orar para que Dios haga un avivamiento en los siervos de esta generación. Entonces yo les quisiera poner ese encargo. Yo recuerdo mucho el testimonio de una misionera inglesa en la China, Margaret Barber. El hermano Westman habla bastante de ella. Y ella, a cierta edad, el Señor le comenzó a mostrar que su ministerio no era predicar. Y ella entra en una crisis y ya tuvo que desvincularse de la misión que la enviaba a la China. Y vivió pobreza y necesidad los últimos años de su vida. Pero ella se dedicó con otra misionera a orar para que Dios levantara una generación de obreros que pudieran traer un avivamiento a la China.
Y ella fue testigo de cómo Dios reunió un grupo de jóvenes. No eran muchos, al comienzo decían que eran como unos 20, y ella dijo, si al final terminan siendo 8 o 6, pero cumplen la labor por la cual hemos estado orando, haremos bastante. Y esos pocos que quedaron al final llegaron a ser siervos que Dios usó para levantar muchas iglesias bíblicas en China y trajeron un gran impacto a todo el mundo a través de su literatura y de sus ministerios. Entonces la oración por causas nobles y necesarias como esta es una oración que creo que tiene que levantarse con más insistencia y fervor en nuestros días. Ahora también William Carrick decía algo que es muy importante. Es tan importante el que baja al pozo como aquel que lo sostiene con la cuerda. Y nosotros necesitamos no solo orar para que Dios envíe, sino necesitamos apoyar todo tipo de ministerio y todo tipo de obra espiritual que Dios esté levantando para traer restauración y bendición a su iglesia. Y en ese asunto es triste ver, Diana, cómo a veces hay ministerios que no deberían ser apoyados de ninguna manera, que están creciendo, y a veces ministerios que pueden ser muy útiles y son abandonados y descuidados. Entonces, si alguno de las personas que nos está viendo y nos escucha de alguna manera ya puede participar económicamente, en oración, en cualquier tipo de ministerio que traiga y que esté siendo usado por el Señor para traer palabra y bendición a las personas, debería hacerlo. Nosotros tenemos un ministerio de literatura, un ministerio en internet y de muchas cosas como esta que hacemos, que cualquiera que quisiera participar es una gran bendición. Los cristianos deben ser animados, exhortados a salir de su zona de confort y ayudar en lo que el Señor les ha dado. Como decía William Carey, algunos no irán a predicar, pero algunos sostendrán las cuerdas. Entonces necesitamos muchos que quieran sostener las cuerdas. ¿Cuántos hermanos conocemos que pueden entrar a la obra, que están trabajando en la obra y pasan necesidad? ¿Cuántas obras necesarias que se deben hacer hoy en día? Y hay pocos corazones que quieran participar. Muchos se acostumbraron solo a recibir, pero no han aprendido a dar. Entonces también quisiera animar a todos aquellos que nos ven, que nos oyen, porque tal vez muchos puedan y quieran participar. Y de alguna manera hay muchas maneras en las cuales el Señor nos puede usar para que estas cosas que estamos hablando puedan llegar a ser visibles en el cristianismo de nuestros días. Amén, Pablo. Qué importante es esto, ¿no? Primero, saber que todo esto se sostiene de rodillas delante del Señor. Dice que la mies es mucho y los obreros son pocos. Lo que tú decías, a veces no hay obreros porque tampoco hay iglesias que se comprometen a sostenerlos en oración, a saber que la necesidad es mucha y que se necesita fortalecernos en estas áreas, y por eso hay tanta crisis, como hablábamos en el programa pasado, por eso hay tanta crisis, por eso se está buscando lo que no se debe buscar, porque no hemos entendido el orden de Dios acerca pues, de estos asuntos. Quiero agradecerte por todo lo que nos trajiste hoy, por compartir con nosotros y darnos entendimiento acerca de estos asuntos. ¿Y cuál es el recomendado para hoy? Bueno, hoy vamos a recomendar un libro muy bueno, altamente recomendado, un clásico cristiano, yo podría decir, que se llama Liderazgo Espiritual, de Oswald Chambers. Es un libro que para mí fue una gran bendición y para muchos. Entonces, aquellas personas que nos están viendo, ojalá lo puedan leer, ojalá lo puedan meditar. Es una bendición de libro, es una perla en cuanto a estas cosas que nosotros estamos hablando. Y bueno, también darle gracias al Señor por este tiempo, Diana. Y como tú decías, también rogar a las personas que nos ven, que oren encarecidamente por nosotros. El trabajo que el Señor nos ha dado es un trabajo que tiene mucha oposición, tiene muchas dificultades. Y necesitamos la oración de aquellos que nos oyen, aquellos que están recibiendo la palabra, están siendo bendecidos, que se acuerden de nosotros cuando están delante de Dios, porque es la oración de nuestros hermanos, como tú decías, la que nos fortalece muchas veces y la que Dios usa para abrir puertas y que podamos seguir cumpliendo este tipo de trabajos que el Señor nos ha encomendado y que son de tanta bendición, primeramente para nosotros y para los que están oyendo. Amén, Pablo. Muchas gracias. Y a ustedes también queremos darles las gracias por acompañarnos hoy,
por seguir el programa. Si tienen más preguntas o más dudas o quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o seguirnos en redes sociales y en Facebook. Muchas gracias, Dios les bendiga.